Los afiches de acá son afiches de la primera, digamos, etapa, la primera ley de cine, la 19327. Algunos, como la de Josué o la de Llosa, son de esta década, digamos, ¿no? Pero el proceso es un proceso de encuentro y de búsqueda de ese público y de ese lenguaje para ese público. Y un encontronazo, digamos, con lo que significa una ausencia de legislación apropiada. Lo que produce que el cineasta filme una película y después filme otra en 4, 5, 6 años. Y hay un distanciamiento de su lenguaje y de su producción. Felizmente que con lo que es digital, con lo que es virtual, las memorias, las cámaras, etc., el movimiento, digamos, de cineastas y videastas se ha enriquecido muchísimo. Y me imagino que en las décadas futuras eso que te preocupa a ti creo que se expandirá, se solucionará en parte, ¿no? ¿Qué es lo que tú podrías decirnos sobre el lenguaje que tú has visto, o sea, a nivel de cámara, a nivel de guión, a nivel de propuestas? Aunque no has visto mucho de nuestras películas. Me resulta muy complicado hacer una cosa grande. Tendría que pensar un poco lo que vi antes de irme y lo que me queda un poco en la memoria, ¿no? Hace poco estaba yo leyendo un artículo de Sebastián Pimentel diciendo de que la mejor película que se ha hecho en el Perú ha sido La Muralla Verde. Y me puse a pensar sobre eso, comparándolo con algunas cosas que vinieron posteriormente de otros cineastas. Y lo que sí yo puedo considerar en Armando Robles, que es el director de esa película, es que él tenía una visión bastante universal de las cosas, que tenía una visión también más internacional de la distribución del cine, que utilizaba actores que daban cierta pegada en México y en otros lados, trajo a Elena Rojo, trajo a Julio Alemán, y trajo una serie de actores. Había como una voluntad de incorporarse al cine internacional. Y estamos hablando de los años 60 y tantos, ¿no? 68, 70. ¿No? Cosa que ahora no veo. O sea, es un poco la Armando me parece que fue una especie de vanguardista, ¿no? O sea, él desarrolló su propuesta, su lenguaje, por encima de la búsqueda de los jóvenes de ese momento, de nuestra generación. Claro que nuestra generación, ¿no? Que pasó encima como expresión y logró 3 o 4 películas que lo identificaban. Mientras que Pancho o Tamayo estaban buscando un cine, como tú dices, de llegar a un público cerrado, ¿no? Y entonces la diferencia de esos cines es bien clara. Pero lo curioso es que ni siquiera eso es como una propiedad intrínseca del cine peruano. Claro, pero el problema es que en el Perú la industria es inexistente y en México tienes 40, 50, 100 películas, acá tienes 1 o 2 cada 3, 4 años y es un boom de que se haga ya. Ahí también me parece que interviene, hablando de Pimentel, interviene una visión y una posición y una tarea de la crítica, de esa orientación a esos cines, porque en el Perú encontramos cines, variaciones, ¿no? Y en cuanto a, digamos, ¿qué es lo que tú piensas de este movimiento a nivel latinoamericano? ¿Cómo ves tú la cosa? Has estado en México, me imagino que has visto mucho cine nuestro, el que no se ve. Sí, un poco, quizás no lo necesario para poder hacerlo, porque acuérdate que yo contaba de que trabajé durante mucho tiempo en las Naciones Unidas, estaba viajando, paraba en el aeropuerto los fines de semana, claro, y de ahí recién a partir del 2003, 2004 ya dije, bueno, voy a regresar un poco a esas raíces creativas que la burocracia internacional finalmente me arrancó de esa tarea. Y es ahí donde he regresado. No, y me creo que te arrancaste. Porque no creo que te hayan arrancado a ti, porque tienes una conciencia muy fuerte y diferente, ¿no? Tú decidiste ya. Sí, bueno, es una opción, opciones que uno toma. Claro, perfecto. Además, qué bueno, ¿no? Uno no se queja, son opciones que te producen. Y me imagino que felices porque desarrollaste lo que querías. Pero saltando lo otro, o sea, tú hiciste una película en Pachacamac. Sí. De 6 milímetros, de ahora, blanco y negro. Y entre esa película y tus exposiciones, siempre está el cine. Hasta esta última, siempre está el cine. Entonces... Sí, siempre va jalando. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo ves tú eso? Hay como una... Sí.
No, lo de La Voz de la Tierra, que es la película de Pachacama, Ajá. es curioso porque esa película surgió a raíz de una pequeña lectura que hice un libro de Matos Mar sobre la historia del Valle de Pachacama. Entonces, en el libro él habla de que en el Valle de Pachacama que existía en esa época un descendiente de un cacique del siglo XVI. Pero eso es lo más increíble, porque todos nos quedamos asombrados cuando lo ubicaste, lo filmaste y contó cosas y todo el mundo se quedó pasmado. Realmente es un testimonio importantísimo, ¿no? ¿Le ha seguido la pista? ¿Qué fue? Eso quedó, bueno, el señor cuando lo entrevisté en los años 74, si no me equivoco, tenía ya 84 años. Entonces ya falleció hace muchísimos años. Hace como unos meses yo quise ir al cementerio para encontrar la tumba y todo, y resulta que el cementerio ya no existe. El alcalde simplemente la arrasó el cementerio. Urbanizó y lo sacó por otro lado. Hizo un jardín, un parque ahí, y ya le ha puesto a un costado hacia un lado, ¿no? Y era una pena porque era un cementerio muy antiguo, con nombres antiguos, o sea, realmente Sabás, Cuyás, o sea, una serie de... ¿Cómo se apellidaba? Eufemio Sabá Cuya. Sabá, claro. Eufemio Sabá Cuya, un apellido muy, muy antiguo y probablemente de la lengua que se hablaba en esa época. Yo recuerdo algo de tu película, una cosa que me impactó es cómo sembraban en el desierto. Claro, que cuenta, ¿no? Cuéntalo, porque es sensacional, ¿no? Sí, es una cosa o sea, muchas de las ideas que salieron en esa película es a raíz de lo que me iban contando Claro, ellos, ¿no? Una cosa que me contaban es que ellos para hacer crecer bien las plantas ponían la semilla en cabezas de pescado, o sea, pescaban, cortaban la cabeza, ponían la semilla y la sembraban con semilla con la cabeza. Natural, y era un abono natural que salía en una tierra totalmente árida que ellos la hacían crecer, entonces salían pues todos los famosos zapallos peruanos, y además la uva no la hacían crecer como nos han enseñado los españoles, de ponerla pues encima de estacas, de hacer que cuelguen de era como planta rastrera, la iban acomodando en el suelo, pero la iban acomodando, y eso es lo que me contaba este campesino. Ahí fue donde entendí la gran sabiduría que había atrás de un campesino, un señor de 85 años que me decía, mire, el sol queda por allá, en invierno se acuesta por allá y en verano por allá. Entonces lo que yo tengo que hacer es que el racimo ponerlo siempre en razón de los rayos del sol y lo voy moviendo en la tierra, lo voy direccionando, ¿no? Y esa es la manera en que crezca bien la uva. Entonces, bueno, yo no tengo cómo comprobarlo, pero según él, esa era la manera de hacerlo. Entonces, esa sabiduría que había atrás de ellos era impresionante. Otra cosa que hice con ellos y que es un poco lo que se llama la memoria generacional, no sé cómo se puede llamar, que yo me fui al Museo Nacional de Antropología y conseguí fotografías de una cabaña encontrada en Chilca hace 2000 años por lo menos, y eran restos de paja. Entonces yo le llevo esa fotografía en acercamiento al nieto, al hijo de don Eufemio. Entonces me dice, mañana te la hago. Entonces, ¿qué sucede? Se había perdido. No se había perdido porque todos los nudos que él reconocía, claro, en esa manera de tejer la paja, la conocía. Era parte de su cultura. Entonces al día siguiente tenía yo la cabaña de Chilca. Es maravilloso, ¿no? Era como ese documental que hicieron Viñati con el puente colgante y cómo se transmitían los amarres, sí, ¿no? Mario, tú el puente de Quehuachaca. Sí, Quehuachaca, que es un encargo de un inca, no recuerdo el nombre ahora, y todavía esa familia sigue construyéndolo. Mario, tú tuvimos también un gran amigo que es Pablo Guevara. Y tú estás trabajando ahora un proyecto y estás filmando y recopilando material sobre él. Cuéntanos qué quieres hacer con la memoria o con la idea, o con la obra de Pablo. Hay un lado de memoria, y el lado de la memoria tiene que ver con la relación que hemos tenido todos con Pablo a nivel personal, ¿no? De cómo lo conocimos alrededor de los años 70 y acompañamos toda su vida hasta, bueno, nosotros hasta poco antes de irnos a los años 90, hasta que él falleció en el 2006. Entonces en un momento dado dijo, ¿por qué no hacemos un documental sobre su vida y su obra, pero en paralelo con los acontecimientos sociales y políticos del Perú? O sea, él nació en 1930, falleció en el 2006, y estamos hablando desde Leguía hasta poco más allá de Fujimori. Entonces, contar todo ese periodo de la historia del Perú a través de la vida de un poeta nos pareció como muy interesante y muy potente, muy fuerte, porque sucedieron muchísimas cosas en ese lapso de vida. Lo que pasa es que nosotros hemos nacido y nos hemos desarrollado en medio de dictaduras. Claro. Creo que cada uno de nosotros tiene 4 o 5 dictaduras, claro,
claro, incrustadas. Entonces hemos sido como, o sea, uno lo vive sin darse cuenta, pero a la hora que lo reflexiona, que es un poco lo que nos permite la edad que tenemos, que es reflexionar un poco hacia atrás, te das cuenta de que es muy importante todo eso que ha sucedido y que un poeta haga poesía, ¿no? Y que trate de hacer cine también en un país de esa categoría y no pierda su imaginación a pesar de todos los problemas y a pesar de todos los baches que tuvo que sortear. Un poeta como él. Claro, que además que creo que es uno de los grandes poetas que ha dado el país. Entonces lo que he hecho es un poco respetando su obra, utilizando los textos de su poesía para explicar algunas cosas, ¿no? O sea, cómo a través de su poesía se puede entender un poco todo ese proceso histórico que tiene el Perú, más el proceso personal de él, ¿no? Porque lo que pasa es que su personalidad era tan exuberante que a veces eso era un poco como la parte que se da al público, pero a la hora que tú comparas esa exuberancia con su obra te das cuenta que es lo mismo. O sea, alguien decía que entre la obra de Pablo y la vida de Pablo no hay diferencia, cosa que sucede con otros poetas, ¿no? Y efectivamente es cierto, o sea, es de una riqueza, salta de un tema a otro, rompe por completo los cánones de la poesía, se mete a hacer recuentos de cosas de gente que ha conocido, etcétera, etcétera. Además, Pablo era un gran conversador, por un lado, y por otro lado conversaba con cualquier tipo de estrato social, y siempre le encontraba interés a algo. Por ejemplo, tiene un consuegro que le contaba sobre los bandoleros que atacaban en la pampa de Pachacán, perdón, frente a Pachacamac, ahí que hay una gran caverna, y los lecheros que venían de Pachacamac, que se venían hacia Lima, los atacaban, los metían en una cueva, los agarraban a golpe, les sacaban el dinero cuando regresaban después de haber vendido la leche en Lima. Entonces esas cosas le fascinaban a Pablo, y eso lo cuenta mucho en sus propios poemas. La relación con la madre también es una cosa muy... ¿Tú viste alguna de sus películas? Yo he visto hace años Periódico de Ayer. Le tengo un recuerdo muy lejano, la quiero volver a ver, todas las que él ha puesto, que ha prestado en consignación a la Filmoteca, y en base a eso también ir trabajando más sus cosas, ¿no? Que es la parte que me toca hacer todavía, ¿no? O sea, trabajar un poco todo ese lado, porque yo lo estoy dividiendo en capítulos, ¿no? Lo estoy dividiendo en actos, como él también tituló uno de sus últimos poemas, que es La Colisión, ¿no? La Colisión, que son como 4 o 5 volúmenes. Entonces, y lo que he hecho es diferentes actos, y cada acto corresponde a una etapa de su vida, ¿no? Entonces la primera etapa, que es la etapa un poco de la muerte de él, o sea, comienzo con la muerte y todo lo que eso significa en términos emotivos, en términos de lo que la viuda Jane expresa, en todo lo que dicen sus amigos. Después paso al nacimiento y niñez y adolescencia, que es toda esa Lima de los 30, de los 40 hasta los 50 que hay se logró. un poemario que le hace a su mamá, que Mentadas de Madre, que es muy bueno. Ahí está todo y eso, donde ¿no? está toda esa relación, además de la madre con el cine, él con el cine, con el teatro, con el vodevil, es maravilloso. En Breña. Y después viene toda la etapa, el tercero es la etapa un poco como de insurrección, en el momento en que aparecieron las guerrillas en el Perú. Bueno, ahí está San Marcos. Y él se hace amigo después de la Puente Uceda en París, después lo reconoce aquí, con Rucho Garrido tratan de hacer una película, matan a la Puente Uceda, el proyecto se frustra, en fin, toda esa cosa que nos envolvió también en un momento dado a todos nosotros. Tú estás mencionando eso de Lucho y Pablo, ellos trabajaron muchísimo documentales, claro. Trabajos como en la época del gobierno de la UNI, de los 60. De la UNI y de antes también lo hacían. No, el pueblo lo hizo, recuerdo algún material, ¿no? Hicieron muchas cosas, y a Lucho también lo entrevisto justamente para este trabajo. Y después, bueno, ya en la cuarta parte ya es el final de la historia, que es todo su esfuerzo por sacar adelante su poemario, por sacar adelante sus películas. Un poco también es una reflexión de lo difícil que es hacer cine en el Perú, ¿no? Sí.